Ahora nos preguntamos, ¿por qué es tan importante aprender a manejar distractores en una prueba escrita? Como explicábamos antes, pues los distractores se vuelven determinantes y permiten un mejor desempeño. Sin embargo, hay unos elementos adicionales que hacen que el manejo de distractores sea un asunto de que cobre la mayor relevancia en este tipo de pruebas que hoy se aplican para los diferentes concursos en los que estamos abocados. La primera cosa es que la pregunta en general está planteada con una estructura más o menos así, donde varía el número de alternativas de respuesta, pero en todo caso es una situación, es un ítem o pregunta que tiene más o menos esta estructura. En la primera parte hay una situación o caso, donde hay un enunciado, hay una situación o caso, perdón, donde se nos cuenta alguna experiencia o donde se nos cuenta una situación típica del cargo al cual estemos aplicando. Eso también, este tipo de preguntas se llaman preguntas situacionales o de casos, que en general son el tipo de preguntas que se está realizando en los diferentes concursos en general. En esa situación o caso, se plantean algunas cosas muy importantes y otras no tanto. Es decir, vamos a ver un poco más adelante cómo dentro de esa situación o caso también existen elementos distractivos dentro de esa situación o caso, donde hay mucha información y un elemento, una de las habilidades que uno debería empezar a desarrollar, pues es cómo poder encontrar la información relevante dentro de esa situación o caso. Posterior a esa situación o caso, eso lo vamos a ver, como dije, un poco más adelante. Posterior a eso, encontramos lo que conocemos como el enunciado, que fundamentalmente pues es donde se nos pide hacer algo con eso que me están dando, donde se nos pide hacer algo con la información que me dieron anteriormente. Es decir, es en este punto donde yo encuentro la razón por la cual es importante lo anterior. Es aquí donde se dice, con todo lo anterior podemos concluir, inferir, o usted opina, lo que sea, pero ahí hay, o de todo lo anterior, hay un error ortográfico en la línea 16, por ejemplo, ¿no? Lo que quiero decir es que el enunciado es el que me dice para qué o qué relevancia tiene lo anterior. Así que yo no puedo analizar la situación diferente, digamos, en un contexto distinto al enunciado. Esa lectura hay que hacerla junto, lo vamos a ver con ejercicios posteriores. Hay que hacer una sola lectura de eso, pero el enunciado es un elemento muy importante. Luego, entonces vamos a encontrar unas alternativas de respuesta. Esas alternativas de respuesta normalmente pueden ser 3 o 4 o 5 en algunas oportunidades que se quiere poner un poco más de dificultad. De cualquier manera, encontramos unas alternativas de respuesta que de forma casi general están enunciadas con las letras A, B, C y D. Como dije, podría ser ABC o 3 o ABC de E5 en algunos casos. Donde en la mayoría de los casos el modelo de preguntas que estamos viendo son preguntas que tienen una única respuesta. Pero en esta imagen en particular estamos viendo donde hay una enunciado, una pregunta, donde las 4 tienen un indicador verde. Y la razón por la cual todas tienen un indicador verde es porque son en alternativas de respuesta donde todas parecen correctas, donde todas parecen correctas. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Después de eso hay una respuesta correcta y una justificación. Normalmente durante la prueba no conoce el evaluado cuál es la respuesta correcta ni la justificación, pero en todo caso cada pregunta sí contiene una respuesta correcta, como es obvio, y también contiene una razón de por qué esa es la respuesta correcta. Así que en general podemos decir que esta es la estructura de las preguntas, pero vamos a hacer especialmente en las alternativas. ¿Cómo se evalúan o cómo se construyen las alternativas? Entonces las alternativas de respuesta están puestas de tal manera que las 4, 5 o 3, el número que sea, todas parezcan correctas. Entonces si una pregunta está bien construida, si una pregunta tiene un nivel alto de construcción, las preguntas en general se hacen en 3 niveles, bajo, medio y alto. Y dentro de esas preguntas, las preguntas pueden evaluar un recuerdo, pueden evaluar una aplicación o pueden evaluar una comprensión, pueden evaluar, digamos, diferentes niveles cognitivos. Esto está plenamente estudiado por los constructores
y orientado así por los que controlan la construcción de las preguntas. Pero en todo caso, indistintamente de eso, las preguntas bien construidas contienen alternativas que parezcan ser correctas, como en esta. Esas alternativas parecen ser correctas porque son alternativas que están diseñadas con cosas ciertas, con cosas que también son ciertas, no son normalmente alternativas que se invaliden solo con la lectura, con un ejemplo que poníamos en un capítulo anterior donde poníamos una de estos no es un color y poníamos blanco, rojo, verde y el número 10. Digamos que no son alternativas que se invaliden con la sola lectura, sino que son alternativas que todas corresponden a acciones posibles o deseables o que tienen sentido para el que está haciendo, para quien está tomando la prueba. Así que en este tipo de preguntas todas parecen ser correctas y entonces ahí es donde tiene sentido lo que hablábamos también antes, y es que esas alternativas que parecen ser correctas justamente están puestas allí como una cáscara para que usted se caiga. Entonces estamos hablando de una pregunta donde al leerlas, tal vez usted ya le ha pasado en alguna prueba pasada, donde al leerlas todas las preguntas parecen ser correctas. Y entonces acá es donde es importante aprender, es fundamental aprender a identificar. Así que la única razón por la cual es importante identificar los distractores es porque cuando usted vea un conjunto de alternativas donde todos los enunciados de esas alternativas son cosas ciertas, donde al leerlas uno crea que cualquiera es o que todas son, pues entonces en ese momento, al leerla con facilidad, podamos ver algo así, donde claramente haya una que nos salte a la vista como la respuesta correcta, y eso es lo que aprenderemos en las siguientes sesiones.